Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emanuel Esparza. Estoy cursando la carrera de Ingeniería Logística en el Instituto Tecnológico de Tijuana. La materia es Estadística Inferencial número 2, Unidad 1, Inferencias a partir de dos medias. Mi número de control es el 1821-1158. Esta tarea se entrega el 2 de febrero de 2019 con el profesor Juan Morales. Vamos con el siguiente. Los temas a desarrollar son el 9.2, inferencias acerca de dos proporciones, el 9.3, inferencias acerca de dos medias, muestras independientes, y 9.4, inferencias a partir de dos medias, muestras dependientes, y por último 9.5, la comparación de la variación de dos muestras. Bueno, continuamos. 9.2. Inferencias acerca de dos proporciones. Objetivo: someter a prueba una afirmación acerca de dos proporciones poblacionales o construir un intervalo de confianza de la diferencia entre dos proporciones poblacionales. Ok, inferencias acerca de dos proporciones. Las bolsas de aire, bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Las bolsas de aire salvan vidas. La siguiente tabla incluye los resultados de una muestra aleatoria simple de ocupantes del asiento delantero involucrados en choques de automóviles, según datos de Who Wants Airbags, de Meyer y Finney. Chains en volumen 18, número 2. Utilice un nivel de significancia de 0.05, o sea, 95%, para someter a prueba la afirmación de que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor en el caso de los automóviles equipados con autos del aire. Para someter a prueba la afirmación de que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor en el caso de automóviles equipados con bolsas de aire. Entonces tenemos aquí una tabla donde nos muestra los muertos de ocupantes, que es de 41 con bolsa de aire, y sin bolsa de aire es de 52. Tenemos que las pruebas son, el número total de ocupantes fueron de 11.541 y en el caso de los 52 muertes de ocupantes fueron de 9.853, que son menos muertes con bolsas de aire, ¿no? Aquí tenemos la imagen, ¿no? de la idea. Pero bueno, vamos a agregar estos datos a Minitab, los cuales ya los tengo agregados para no demorarme más. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es revisar si la hipótesis nula va a ser someter a esas dos proporciones, ¿no? Entonces, por lo cual la hipótesis alternativa será demostrar que la proporción, en este caso la primera, es menor a la proporción de los carros que no usan bolsas de aire. Vamos a ver si la hipótesis alternativa va a ser menor. Entonces vamos a irnos a estadística. Vamos a ir a estadística básica y vamos a agregar dos proporciones. Vamos a dar aquí. Y en este caso le damos en datos resumidos, yo lo tengo en español, sería en Summarized Data, le vamos a colocar en datos resumidos. El número de eventos tenemos que es de 41 y sin bolsas de aire son 52. Número total de ocupantes o ensayos son 11.541 y la muestra número 2 es de 983, 9853, ¿no? 9.853. Pues vamos a ir a opciones. Vamos a elegir el nivel de confianza, que es de 95.0, que en realidad nos dice que es de 0.05, pero pues estamos en lo correcto, ¿no? El nivel de confianza es el correcto que necesitamos. Vamos a colocar primeramente que sea menor, que es lo que intentamos saber si la hipótesis alternativa va a ser menor. Entonces vamos aquí a utilizar esta opción y vamos a calcular las proporciones. A ver, en este caso se me estaba olvidando, vamos a utilizar el cálculo agrupado de la proporción en lugar de por separado, ¿no? Entonces, a aceptar, y ya nos arroja aquí la información. Vamos a hacer un poquito más grande.
Entonces aquí tenemos nuestra muestra, nuestros datos. La estimación de la diferencia es de límite superior de 0.0002, que viene siendo multiplicado por 100, y de 0.0017. Tenemos la prueba de hipótesis nula y la aproximación normal. Esto no lo menciona el profesor en la explicación, pero aquí se utiliza para automático el método de exacta de Fisher, donde ya nos da el valor de P, o valor de el p-value, como p-value, que es de 0.76, por lo cual tenemos que es menor, utiliza un nivel de significancia de 0.05, por lo cual la proporción basado en el p-value, la proporción de muertes de los ocupantes es menor a la proporción de los que no usan bolsas de aire. Entonces, podemos sacar también el intervalo de estos dos, de una manera utilizando el Minitab. Podemos usar el control E o regresarnos aquí, estadística básica, dos proporciones, pero en este caso utilizar control E, y aquí nos regresa, ¿no? Entonces vamos a utilizar ahora diferencia hipotética. ¿Para qué? Para que nos arroje el intervalo. Y aquí lo tenemos. El intervalo es de 0.0 menos 0.003521 y 0.00071. Bueno, entonces avanzamos con el siguiente subtema. Iniciamos con el subtema 9.3, el cual habla de las inferencias acerca de dos medias muestras independientes. Las definiciones son: dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, variados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la otra población. Dos muestras son dependientes si los valores muestrales están variados. Es decir, cada par de valores muestrales consiste en dos medidas del mismo sujeto, por ejemplo, datos de antes y después. O si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, datos de esposo y esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí tenemos un ejemplo. Los hombres hablan tanto como las mujeres. Un encabezado en USA Today afirmó que los hombres hablan tanto como las mujeres. El encabezado se refería a un estudio del número de palabras que hombres y mujeres pronuncian en un día. A continuación se presentan los resultados del estudio según datos de Are Women Really More Talkative Than Men? De Me It All Science, volumen 317, número 5834. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día, considerando la media. Parece haber una diferencia y construye un intervalo de confianza para la diferencia. Entonces, aquí nos dice que lo que nos pide el ejercicio es, bueno, el ejemplo, no me deja, esto pequeño para poder editar, pero nos dice, utilice un nivel de significancia del 0.5 para someter a prueba la afirmación que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día. ¿Qué quiere decir esto? Queremos saber si hay igualdad, queremos saber si los datos que nos dan pronuncian el mismo número ¿cómo se dice?, de palabras. Y aquí tenemos los datos, los acabo de agregar. Dice que los hombres, la cantidad de muestra fue de 186, con una media de 15.668.5 y con una desviación estándar de 8.632.5. En el caso de las mujeres, la muestra es un poquito más mayor,
de 210 y la media es de 16.215, por lo cual a primera vista sabemos que es mayor en mujeres, hay diferencia, y el S2 o la desviación estándar es de 7.301.2, por lo cual nuestros datos se encuentran cercanos a la media, ¿no? Entonces, vamos a realizar una prueba de hipótesis donde se va a comparar las dos medias. Va a ser, la idea es someter las dos medias para ver si existe alguna diferencia. Nuestra hipótesis nula, o en este caso nuestra hipótesis cero, va a ser que sean iguales como tanto media 1 y media 2. Nuestra hipótesis alternativa sería lo contrario, la diferencia. Entonces vamos a abrir Minitab y vamos a colocar datos sumarizados. ¿Por qué? Porque no tenemos una tabla de datos donde podamos construir nosotros la información. Entonces puede ser sumarizados, quiere decir que vamos a abrir nada más el stat o estadísticas, estadística básica, y vamos a colocar dos muestras, T de dos muestras. ¿Okay? Y vamos a colocar datos resumidos. Entonces, tenemos que el tamaño de la muestra de los hombres es de 186 y el tamaño de la muestra de las mujeres es de 210. Tenemos que la media de la muestra es de 15,668.5 y el de las mujeres es de 16,215, es decir, 16.215. La desviación estándar es de 8.632.5 en el caso de los hombres y de las mujeres es de 7.301.2. En opciones tenemos que el nivel de confianza es de 0.05, que viene siendo el 95%, y nos pide saber la diferencia, por eso vamos a colocar la hipótesis alterna como diferencia, que ya lo mencionamos. Mencionamos que la hipótesis nula tiene que ser iguales y la hipótesis alterna tiene que ser distinta. Entonces vamos a aceptar y nos va a arrojar Minitab automáticamente todos nuestros datos. Aquí podemos ver que la muestra 1 es de 186, todos los datos que se encuentran en el ejemplo, y tenemos, se agrega lo que es el error estándar de la media de 633 y 504. La estimación de la diferencia del 95% es de menos 2.137 a 1.044, una diferencia de 547. Eso lo podemos ¿cómo se llama? Revisar. Y la prueba nula, que viene siendo U menos U2 igual a 0, diferencia. Tenemos un valor T de 0.68 y un valor P de 0.50. Si nuestro valor se encuentra por debajo del 0.05, quiere decir que podemos aceptar nuestra hipótesis nula. En este caso, se encuentra por encima del 0.05, ya que son 5 decimales, que es el 50%. Quiere decir que debemos rechazar la hipótesis nula. Bueno, más bien, no se va a rechazar, sería, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, ni rechazar la hipótesis alterna. ¿Por qué? Porque tenemos aquí la estimación de la diferencia, que es de 2137 a 1044, que pasa por el 0. Entonces, no tenemos la evidencia suficiente para poder rechazar. Vamos con el siguiente ejercicio. Distancia de frenado de autos. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 13 automóviles de 4 cilindros y se mide sus distancias de frenado. La distancia media de frenado es de 137.5 pies y la desviación estándar es de 5.8 pies. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 2 automóviles de 6 cilindros y se observa que sus distancias de frenado tienen una media de 136.3 pies y una desviación estándar de 9.7 pies. Utilice un nivel de significancia del 0.05% para someter cilindros es mayor que la distancia. Para someter a prueba la afirmación de que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros.
Construir un intervalo de confianza para la diferencia entre la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros y la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. ¿Okay? Entonces vamos a hacer aquí una comparativa de los carros de 4 cilindros contra los carros de 6 cilindros. Entonces ya nos arroja directamente los datos y vamos a hacer el mismo procedimiento que con el de las mujeres y hombres que hablan más o mencionan más palabras. Entonces vamos a utilizar estadística básica y dos muestras. Una vez estando aquí en dos muestras, vamos a agregar el tamaño de la muestra. 13 automóviles serían el caso de los de 4 cilindros. 4 cilindros. La distancia media de frenado es de 137.5 pies. Y la desviación estándar es de 5.8 pies. Ya tenemos los datos aquí. Tenemos que nuestra muestra es de 13. Nuestra medida de frenado es de 137.5 y nuestra desviación estándar es de 5.8, el cual militar automáticamente lo va a redondear. Ahora vamos con el siguiente. Se obtiene una muestra aleatoria simple de dos automóviles de 6 cilindros. Ya tenemos otro dato aquí, color verde. Una media, vamos a hacer eso más pequeño, una media de 136.3 y una desviación estándar de 9.7 pies. Entonces vamos a colocarlos aquí. Tenemos 12 de 6 cilindros, tenemos 136.3 y tenemos 9.7. ¿Okay? Utiliza un nivel de significancia de 0.05. Opciones 0.05 ya se encuentran. Y dice utiliza un nivel de significancia. Construir un intervalo de confianza de 6, ¿ok? Entonces vamos a construir un intervalo colocando la diferencia hipotética y vamos a aceptar. Y ya tenemos nuestra información. Tenemos un error de estándar de la media de 1.6 contra 2.8. Tenemos que nuestra primera información viene siendo los de 4 cilindros contra 6 cilindros. Tenemos una diferencia del menos 5.61 a 8.01. Por lo cual podemos determinar, no tenemos la evidencia suficiente para poder rechazar la hipótesis nula como la hipótesis alterna, ya que en nuestro p-value es de 0.71 sobrepasando el nivel de significancia de 0.05. Proseguimos con el subtema 9.4, inferencias a partir de dos medias, muestras dependientes. Definiciones. Dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la otra población. Dos muestras son dependientes si los valores muestrales están pareados, es decir, cada par de valores muestrales consiste en dos medidas del mismo sujeto, por ejemplo, datos de antes y después. O si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, datos de esposo-esposa, donde la asociación se basa en una relación inherente. Ejemplo, calificación con base en el consumo de combustible de automóviles. A continuación se incluyen las calificaciones con base en el consumo de combustible en millas, combinada por la ciudad y para la carretera de diferentes automóviles, otorgadas según el antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema, según datos de USA Today. El nuevo sistema de calificación se implementó en respuesta a las quejas de que las calificaciones del antiguo sistema eran demasiado elevadas. Eso es interesante, ¿no? El nuevo sistema de calificación se implementó en respuesta a las quejas que las calificaciones del antiguo sistema eran demasiado altas. Utiliza un nivel de significancia de 0.01
para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema, para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que el nuevo sistema. Y determina el intervalo de confianza para la diferencia entre el sistema antiguo y el sistema nuevo de calificación. Vamos a ver el documento que nos compartió el profesor. Un poquito de abrir. Aquí va. Ok. Aquí lo tenemos ya los datos que fueron compartidos por el profesor Juan Morales. Y tenemos aquí las calificaciones del antiguo sistema y el nuevo sistema, del cual ya se encuentra el cotejo de las diferencias, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué vamos a realizar aquí? Vamos a irnos a estadística básica, y vamos a ir a T pareada. Y como lo menciona en la diapositiva anterior, se dice que son pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la otra población, no sé, la comparativa, ¿no? Entonces vamos a utilizar datos resumidos, que en este caso vamos a utilizar, yo había dicho datos resumidos, pero recordemos que los datos resumidos cuando no tenemos ningún dato, una muestra en sí, como por ejemplo aquí, que tenemos un cotejo. Entonces vamos a utilizar la muestra 1, que será antiguo sistema de calificación, vamos a seleccionarlo contra el nuevo sistema de calificación. Vamos a ir a opciones y tenemos que es del, nos dice el problema que es del 0.01, que esto es igual a 99%. Y queremos saber, nos dice, determina el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo al sistema nuevo. Dice que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema. Entonces vamos a utilizarlo aquí como mayor que el nuevo sistema. Recordemos que en nuestra hipótesis nula tienen que ser idénticos y la alterna pues son diferentes. Vamos a revisarlo. Y aquí ya nos arroja la información, o voy a hacer unos poquitos abajo para que se vea más. Dice, ya tenemos nuestra muestra que son de 20, nuestra media es de 22.70, nuestra desviación estándar es de 5.37 con un margen de error estándar de 1.20. Nuestro nuevo sistema de calificación es de 20 con 20.35 de la media, desviación estándar de 4.72 y con un margen de error de la media de 1.05. Estimación de la diferencia pareada. Aquí tenemos que la media es de 2.35, la desviación estándar de 0.74, un error estándar de la media de 0.16 y con un límite inferior del 99% de 1.927. Ya tenemos aquí nuestra prueba donde nos dice que el valor T es de 14.10 y nuestro valor P es de 0.000, por lo cual nuestro valor se encuentra debajo de 0.01. Podemos concluir que no tenemos la evidencia suficiente para demostrar, para rechazar nuestra hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alterna debido a que podemos decir que efectivamente se encuentran nuestros datos antiguos son mayores que los nuevos. Entonces vamos con el siguiente. Aquí está. Las revisiones del antiguo sistema eran más elevadas que el nuevo sistema. Y ahí tenemos los datos. Pero nos pide las diferencias con un intervalo. Vamos a utilizar el intervalo, vamos a realizarlo, el cual vamos a dar control E y vamos a dar opciones y vamos a agregar diferencia hipotética, aceptar, y nos va a arrojar aquí el intervalo, el cual es de 1.873 y 2.827.
Y nos dice, determina el intervalo de confianza para la diferencia del antiguo sistema al nuevo sistema de calificación. Vamos en el siguiente ejercicio, el cual nos dice, ejercicio de costo de reparación de automóviles. Dice, a continuación se presentan costos en dólares de la reparación de las partes frontal y la trasera de diferentes automóviles después de los daños sufridos en choques controlados a baja velocidad, según datos del Insurance Institute for Highway Safety. Las marcas de los automóviles como son Toyota, Mazda, Volvo, Saturn, Subaru, Hyundai, Volkswagen y Nissan. Construye un intervalo de confianza del 95% para la media de las diferencias entre los costos de reparación de la parte frontal y los costos de reparación de la parte trasera. ¿Hay alguna diferencia y determina el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo al sistema nuevo de calificación? Bueno, vamos a realizarlo en Minitab. Vamos a colocarlo de una vez en otro worksheet, hoja de trabajo, quiero una hoja de trabajo nueva. Vamos a hacerlo más pequeño y vamos a colocar aquí los datos, ¿no? Costo de reparación parte frontal. Costo de reparación parte frontal. Costo reparación parte frontal. Y costo de reparación parte trasera. Reparación parte trasera. El cual tenemos que es de, vamos a copiar estos datos. Y los vamos a pegar. Quiero que copie esos datos. No me los pega por alguna razón, pero vamos a jalar de nuevo. Vamos a abrir Excel solamente para pegar los datos. Veamos, está abriendo. Ok. Vamos a aquí libro. Y vamos a aquí. Aquí los tenemos. Vamos a pegarlo de forma. Quiero que estén de esta manera y esto lo voy a pegar acá. Ok. Aquí ya se encuentran nuestros datos y vamos a utilizar el siguiente. Colocarlo así. Colocarlos aquí. Y esto vamos a volver a pegar de manera vertical y lo vamos a pegar en nuestro monitor. Ok, ya tenemos nuestra información colocada en Minitab y ahora nos dice marcas un intervalo del 95% y alguna diferencia. Termina el intervalo de confianza entre el sistema. Entonces vamos a determinarlo, vamos a ir a estadística básica y vamos a ir a información variada. Vamos a seleccionar, vamos a borrar esto porque estábamos trabajando sobre ello. En primer lado, costos de reparación y costos de reparación trasera. Y aquí tenemos nuestros datos. Aquí tuvo un error porque en opciones tenemos 99%, tenemos que colocar 95% y nos dice, ¿hay alguna diferencia? Dice, costo de reparación de la parte frontal. Construir un intervalo de confianza del 95% para la media de la diferencia entre los costos de reparación de la parte frontal y los costos de reparación de la parte trasera. ¿Hay alguna diferencia? Y determina el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo. Aquí hay como que está medio extraño, ¿no? Se puede haber una confusión. Determina el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo del sistema nuevo de la calificación. Entonces, en este caso, queremos saber si hay alguna diferencia, ¿no? Nuestra hipótesis nula es que sean iguales. Entonces, vamos a colocar aquí y aceptar. Y ahora sí, tenemos aquí nuestra información.
Nos dice que nuestros datos P es de 0.115, por lo cual podemos rechazar tenemos la evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Y vamos a ir a estadística básica, para analizar nuestro intervalo. Aquí lo tenemos. Vamos con el subtema final de esta unidad, que es la 9.5, inferencia a partir de dos muestras, comparación de la variación de dos muestras. Objetivo: someter a prueba una afirmación acerca de dos desviaciones estándar o varianzas poblacionales. La prueba F o Fisher sirve para comparar las dos varianzas poblacionales o desviación estándar. La prueba F Fisher requiere que ambas poblaciones tengan distribuciones normales y esta prueba es muy sensible a las desviaciones que se alejan de la distribución normal. Ahora tenemos aquí el primer ejemplo de conteos de plaquetas. A continuación se incluyen muestras de conteo de plaquetas número por milímetros cúbicos de hombres y mujeres elegidos al azar, según datos de la National Health and Nutrition Examination Survey. Los conteos bajos de plaquetas pueden provocar sangrado excesivo, mientras que los conteos muy elevados aumentan el riesgo de trombosis. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar. Entonces tenemos también un ejercicio que vamos a resolver ahorita, en cuanto terminemos este ejemplo. Vamos a doble clic para abrir el Minitab. Primero vamos a cerrar estas dos ventanas. Vamos a cerrar estas dos. Ok, y vamos a ver aquí. Vamos abriendo el documento. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos la información. Vemos que son 27 muestras de las mujeres y 23 muestras de los hombres. Entonces, lo que necesitamos nosotros es sacar la muestra de cada columna, que lo vamos a estar haciendo en estadística básica, y vamos a elegir dos varianzas. Okay, una vez estando aquí, tenemos varias opciones, que es la de ambas muestras están en una columna. Cada muestra en su columna, que es la que vamos a elegir. Desviaciones estándar de la muestra y varianzas de la muestra. Entonces, en este caso, vamos a elegir cada muestra en su columna. La muestra 1 sería mujeres y la muestra 2 sería hombres. Vamos a revisar el tipo de gráficos y tenemos gráfica de resumen, histogramas y gráfica de valores individuales. Y opciones, vamos a elegir, nos dice que es de un nivel de significancia del 0.05, por lo cual estamos en lo correcto, que es de 95%, una relación hipotética de 1, y vamos a agregar utilizar prueba de intervalos de confianza basados en la distribución normal. Al colocar nosotros este icono de agregarlo durante el estudio que realiza Minitab, estamos suponiendo que los datos son normales con base a los datos que nos están compartiendo en el ejemplo. En este caso vamos a agregar lo que nos pide el profesor en gráficas, vamos a colocar todas y vamos a dar resultados, tenemos todo listo, vamos a aceptar. Y ya, aquí nos arroja ya nuestras gráficas y la distribución, cómo se encuentra de nuestros datos. Podemos ver la gráfica de valores individuales, cómo se encuentran nuestros datos. Podemos ver nuestra media. Siempre la mayoría de la gráfica nos genera la media, que se usa como el punto de los rangos. Y podemos ver que el de mujeres se encuentra más arriba. Si le damos aquí nada más, acercamos el cursor, tenemos 311 de media y vamos a tener como 200 aquí abajo. ¿Por qué? Porque también nos vamos a ir por el eje, ¿no? Y aparecen nuestros datos.
Tenemos los histogramas, aquí podemos ver el de hombres al de abajo y el de encima el de mujeres. Y tenemos la prueba de IC por dos varianzas, mujeres-hombres, relación, ¿no? Y pues básicamente aquí tenemos todos nuestros datos que nos arroja el Minitab. Aquí tenemos ya la prueba de dos varianzas, mujeres-hombres, método, desviación estándar de mujeres, desviación estándar de hombres, relación, desviación estándar 1 y 2. Se utilizó el método de F o Fisher. Este método es exacto solo para datos normales. Eso es información adicional que agrega Minitab. Estadísticas descriptivas, tenemos que la variable de mujeres con la muestra de 27, que fue la que tenemos de este lado, una desviación estándar de 75.993 y con una varianza de 5.774.971 y con un 95% de confianza para la desviación estándar de 59.846 a 104.144. Y tenemos también la muestra de los hombres de 23 y una desviación estándar de 62.106 con una varianza de 3.857.127, un 95% para la desviación estándar de 48.032 a 87.901. Aquí tenemos la relación de desviaciones estándar, que es de relación estimada de 1.22361 y con un IC del 95% relaciona usando F o Fisher de 0.85 a 1.833. Tenemos la prueba de hipótesis nula de desviación estándar es igual a 1 y la hipótesis alterna diferente a 1 y un nivel de significancia de alfa de 0.05. Tenemos aquí el método de Fisher con una estadística de prueba de 1.50. El profesor nos comenta lo de esta parte de aquí, pero tenemos también el valor P, que es lo más importante de este estudio, ¿no? Que es de 0.340. Recordemos que el nivel de significancia es de 0.05, por lo cual no tenemos la evidencia, suficiente para rechazar la hipótesis nula ni para aceptar la hipótesis alterna. Entonces vamos con el siguiente ejercicio, que siendo este, el cual es 9.5, inferencia a partir de dos muestras, comparación de la versión de dos muestras. Ejercicio de discriminación. Los Revenue Commissioners de Irlanda realizaron un concurso para otorgar ascensos. A continuación se presentan las edades de los solicitantes con éxito y sin éxito. Según datos de Dividing the Use of Statistical Evidence in Allegations of Age Discrimination de Berry y Boland, American Statistician, volumen 58, número 2, utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que ambas muestras provienen de poblaciones con la misma desviación estándar. Entonces vamos a abrirlo. Vamos a abrir. Disculpen, me dio haciendo frío ahorita. Ok, tenemos aquí ya nuestros datos, que son de solicitantes sin éxito de 60 y solicitantes con éxito de 54. El cual vamos a aplicar el mismo procedimiento que realizamos con el ejercicio anterior, estadística básica y dos varianzas. En este caso son estas dos. Vamos a elegir cada muestra en su columna, que sería solicitantes sin éxito y solicitantes con éxito. Con las gráficas queremos que nos arrojen todas y resultados todos los resultados. Y opciones nos indica que es de 0.05, aquí lo tenemos ya 95% con una relación hipotética. Vamos a ver. Nos dice, para todas las presentan edades, para someter a prueba la afirmación de que ambas muestras provienen de poblaciones con la misma desviación estándar. Con la misma desviación estándar, entonces vamos a revisar que tengamos la evidencia suficiente para poder determinar. Aquí tenemos ya nuestra gráfica de donde nos indica los puntos de gráfica de valores individuales con los histogramas y con su media, claro, de este lado y los solicitantes con una gráfica de box de este lado. Bueno, aquí tenemos nuestros datos, que es lo que nos interesa. Tenemos
la desviación estándar de soluciones sin éxito, desviación estándar de soluciones con éxito. Estadísticas descriptivas. Resultados sin éxito fue un número de 23 muestras, con una desviación estándar de 7.220, con una varianza de 52.134 y un IC de 95% para la desviación estándar de 5.584 a 10.219. Solicitantes con éxito de 30 muestras, desviación estándar de 5.884 con una varianza de 34.616 y con un IC del 95% para la desviación estándar de 4.686 con 7.909. Relación de desviación estándar es de la relación estimada es de 1.22, 72.2, con un IC del 95% para la relación usando F de 0.831 a 1.853. Tenemos aquí la prueba de hipótesis, que es de hipótesis nula de 0. de nivel de significancia de alfa de 0.05 y un método de Fisher de estadística de prueba de 1.51 con el valor P de 0.299, por lo cual podemos decir que se encuentra por encima, nuestro valor de P se encuentra por encima del nivel de significancia, por lo cual no podemos aceptar no tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula ni rechazar la hipótesis alterna. Bueno, para finalizar, me gustaría hacer un refresh de todo lo que hemos visto. Yo anteriormente trabajaba en RSI México como servicio al cliente. En este año comencé a trabajar en MI Technologies en el área de compras. Me encargo actualmente de las compras de Housing Kit, que viene siendo este material. Housing Kit para lámparas, es decir, para se le llaman Bear Lamps, que son las que se encuentran dentro de esta parte, que viene siendo esta lámpara, y se utiliza para los cañones o proyectores, o puede ser para televisión. Aún se siguen utilizando para algunas televisiones en el mercado de Europa o el mercado de China. Actualmente estas compras se realizan, la mayoría de nuestros proveedores son de Asia, como dato adicional, y yo me encargo ahorita de trabajar en ello. Entonces, parte de nuestra tarea es aplicar las herramientas aprendidas durante esta unidad, aplicadas en el área laboral, ¿no? Entonces, tengo dos ejercicios, dos preguntas, el cual se encarga. Es algo similar a mi área, ya que pues trabajo con ellos y necesito muchas veces por parte del equipo de calidad que me brinden parte de las especificaciones correctas para básicamente yo poder ordenar de forma eficiente y evitar objeciones dentro de la orden de compra o de que el material no venga como realmente lo necesitamos para poder cumplir con las especificaciones con el cliente final. Espero que me haya dado a entender en esta parte, pero vamos a dar un ejemplo. Y aquí lo tenemos. Se llama ejercicio de iluminación, el cual dice: se obtiene una muestra aleatoria simple de 15 Bear Lamps. Osram es una marca que normalmente es muy comprada. Es una marca muy competente actualmente en el mercado de este tipo de materiales, y se mide su nivel de iluminación. La distancia media de la iluminación es de 137.5 y la desviación estándar es de 6.78. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 12 Bear Lamps. Philips es otra marca es la competencia, ¿no?, de estas marcas, como si comparáramos Mac o Apple con una Microsoft. No sé si me entenderá ahí. Bueno, regresamos y se observa que sus distancias de frenado tienen una media de iluminación de 136.3 pies y una desviación estándar de 9.7. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la iluminación media de las Bear Lamps de Osram es mayor que la iluminación de Philips. Construya un intervalo de confianza para la diferencia entre la distancia media de iluminación de Osram y Philips. Entonces vamos a trabajar sobre ello. Tenemos ahí dos cosas que nos piden, que viene siendo el intervalo y revisar la hipótesis nula, del cual nos dice que son
iguales nuestros datos. Entonces vamos a ir a Minitab, vamos a abrir aquí, vamos a agregar los datos en Data Summarize o datos sumarizados. Vamos a quitar esta parte de aquí y vamos a ver la información que nos dice que son 15 Berlams Osram. Entonces vamos a irnos a estadística básica y nos vamos a ir a dos muestras, ¿no? Entonces tenemos dos muestras, tenemos que nuestras muestras son datos resumidos y el tamaño de la muestra es de 12, son 15, perdón, de la OSRAM son 15 y tenemos que miden su nivel de iluminación de 137.5, 137.5 y tenemos que la dirección estándar es 6.78, 6.78. Tenemos de parte de Philips que son 12 Berlams. Tenemos que son 136.3, 136.3 y tenemos que es de 9.7, ¿no? 9.7 con un nivel de significancia de 0.05, que 95%. Queremos saber que sean básicamente iguales, ¿no? Entonces vamos a aceptar y nosotros nos va a arrojar nuestros datos. Vamos a ver, control E, vamos a aceptar. Entonces aquí nos arroja nuestros datos. A ver, vamos a ver. No, por una extraña razón no me aparecía hace un momento, pero vamos a darle control E. Tenemos aquí aceptar y control E. En todos resumidos. Y aquí los tenemos, ¿no? Tenemos nuestra prueba que dice que es de 0.72 nuestro valor de P. Y tenemos que nuestra muestra es de 15, 77, muestras de 2, de 12 y 136.30, que es un nivel de iluminación media, con su desviación estándar y su margen de error, con el intervalo nuestro intervalo, y tenemos que es de 0.72, por lo tanto, podemos rechazar nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alterna. Bueno, esto será todo por mi parte. Muchas gracias.